Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo capítulo al cual llamamos 1RM Podcast. Mi nombre es César, yo soy entrenador y atleta de powerlifting. Y bueno, nada, Nahue. Amigo. Un placer estar acá. Bueno, bienvenidos, como dijo él, a esta segunda entrega del podcast. Para quienes no vieron el primer episodio, mi nombre es Nahuel, soy atleta de Power del 2018 y entrenador de fuerza. Hoy también, antes de arrancar, quiero agradecer al Gimnasio Vital, que es donde estamos grabando, donde grabamos el primer episodio también. Exactamente. Nada, pues agradecer que nos da el espacio hoy desde otro enfoque, desde otra locación dentro del mismo. Y bueno, nada, amigos, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de la ganancia de fuerza sin subir de peso. Vamos a hablar de, como dijo Nahuel, de dos temas, y el primero de ellos va a ser la ganancia de fuerza sin subir de peso. Bueno, Nahuel, ¿qué te parece esta gran pregunta? ¿Se puede ganar fuerza sin subir de peso? Qué dilema. Sí, son dos temas dentro de uno mismo. El primero es si es posible, si se puede ganar fuerza manteniendo uno su peso corporal sin ganar masa, sin ganar peso. Y sí, se puede, es complicado, pero sí se puede. De hecho, pasa en atletas. Por ejemplo, nos pasa a nosotros dentro del Power. Exactamente. Que tenemos que respetar una categoría, tenemos que entrar a una cierta categoría de peso y a ver, se da que por ahí uno está unos kilos arriba y luego tiene que hacer un déficit en las últimas semanitas como para, algunos hacen una descarga de agua como para poder ingresar a nuestra categoría, pero no se da solo en el Power. Se aplica a muchos deportes. Claro, por ejemplo, las artes marciales tienen también por categorías por peso, entonces digamos, la idea es esa, es obviamente un artista marcial, el tema de la ganancia de fuerza lo va a ver desde otras perspectivas, porque no compite buscando un 1RM, una máxima como nosotros. Claro. Pero sí se puede el hecho de mantener su peso y ser más explosivo, pegar más fuerte, o nosotros poder mejorar nuestra fuerza sin pasarnos del peso que queremos tener. O sea, no es fácil, pero como dijiste hace un momento, la clave es la alimentación. Claro, tenemos que estar en una normocalórica, a lo sumo puede ser que estemos en un ligero, un mínimo superávit, pero no va a ser un superávit de 400, 500, 600 calorías, sino va a ser algo ínfimo, totalmente insignificante, que si nos hizo ganar algunos pequeños gramos, después fácilmente lo podamos, digamos, bajar. Si es un superávit, tiene que ser un superávit totalmente insignificante que nos permita poder rendir en el entrenamiento, respetar las cargas que toquen, respetar los porcentajes, que no nos perjudique, iba a decir que nos beneficie, sí, bueno, es lo mismo, que no nos perjudique en la recuperación, que es lo principal para un entrenamiento de fuerza. Perfecto, muy bien aclarado, ¿no? Bueno, y el segundo dentro del mismo es ganar fuerza mientras pierdo peso. Quiero aclarar algo del primero, sí, que también va a depender de la persona. O sea, nosotros dimos ejemplos de atletas, claro, de gente que compita en distintos deportes. Si es una persona que solamente va al gimnasio, que entrena, pero no busca un nivel competitivo, va a ser más complicado. No significa que no sea posible, posible es, mientras las cosas se hagan bien, posible es, pero va a ser más complicado, va a depender, o sea, que la persona sepa cuánto gasta en su día a día, claro, cuánto movimiento tiene también por fuera del gimnasio, porque no es lo mismo una persona que trabaja 8 o 10 horas sentadas en una oficina que una persona que a lo mejor trabaja en la calle y se está moviendo todo el día. Entonces, la persona tiene que estar con un nutricionista, tiene que saber realmente cuánto gasta su cuerpo para saber cuánto tiene que ingerir
saber cuánto realmente es una normocalórica o un pequeño superávit. No es algo que tengo que hacer a ojo. No, sí, yo medianamente lo controlo y ese controlo después se termina yendo a cualquier lado. Tengo que saber diferenciar una persona que busca un nivel competitivo de una persona que va al gimnasio que quizás sí quiere mejorar su fuerza, que sí entrena bien, que sí tiene ciertas pautas, un entrenamiento bien diseñado, pero el nivel no es el mismo. Entonces también hay que poder diferenciar eso y que la persona sepa realmente que está en una normocalórica, repito. Claro. Entonces, para resumir el tema, es hacer un pequeño déficit, muy pequeño, mantener las calorías si la persona quiere ganar fuerza manteniendo el peso corporal. Exactamente. Perfecto. Así. En resumidas cuentas, así también. Bueno, entonces sigamos con el segundo. Bien, el segundo ya es un poquito más complicado. Bueno, es ganar fuerza mientras pierdo peso. O sea, más difícil. Porque es perder peso mientras gano fuerza. Eso ya es mucho más complicado. Ahí sí o sí tiene que haber un déficit calórico. Puede haber gente que lo logre, sí, por supuesto. Son temas interesantes aparte. Son temas interesantes porque mucha gente que entra al gimnasio capaz que no conoce el mundo del entrenamiento de fuerza, mucho menos el powerlifting o cualquier otro deporte, de lo que es la competencia en sí, pero esa entra al gimnasio con ganas de bajar de peso, claro, de ganar fuerza, de ganar masa muscular, quieren hacer absolutamente todo a la vez, todo junto, estaba pensando eso. Y no, o sea, aclaremos una cosa, si es posible en un iniciante, en una persona que recién comienza, que nunca hizo actividad física, que tiene grasa por perder, apenas empieza a entrenar, es normal que al principio, solamente al principio, pueda perder peso y ganar masa muscular, pero son casos muy puntuales, apenas la persona, como dije ya, comienza. Claro. Apenas comienza, no es que va a estar meses, claro, ahí, porque si es una persona que está buscando hacer las cosas bien, tiene un déficit calórico, porque su objetivo principal, tengo que tener un objetivo primario, sí, tengo que saber qué es lo que más me interesa. Yo no puedo tener como objetivo perder peso, ganar masa muscular, ganar fuerza, hacer todo junto. Primero, un objetivo claro. ¿Cuál es? Perder peso, un déficit calórico. Bien, ese es mi objetivo primario. El secundario puede ser ganar fuerza o ganar masa muscular. En ese caso puntual, la persona, como dije, apenas empieza, puede perder peso y a la vez ganar un poco de masa muscular. Pero como está en un déficit, no va a ser muy prolongado. Va a ser al principio y ya después la persona, como va a seguir con su déficit, va a seguir perdiendo peso. Para seguir ganando masa muscular y fuerza, va a necesitar, para lo que es fuerza, como venimos del tema anterior, mínimo una normocalórica, claro, y hasta ahí. Pero sobre todo va a necesitar un superávit. Va a necesitar, sí o sí, una alimentación hipocalórica. Después, ya en gente por ahí más intermedia, ni hablar en un avanzado, es posible, sí, amigo, ganar fuerza. No va a ser en un parámetro muy grande, pero es posible. A corto plazo. Claro, a corto plazo, en un déficit calórico, perdiendo peso. Por ejemplo, como venimos del tema anterior, puede ser una persona que está preparándose para un torneo, en el caso nuestro, que nuestro deporte es el power, que tiene que bajar unos kilos y a la vez está en un pico, casi buscando un pico de forma, entonces tiene que seguir mejorando su fuerza o mantenerla y perder peso. Se puede, pero no va a ser, no debería en un tiempo muy amplio. Claro. Y para gente que a lo mejor no es competitiva, tiene un entrenamiento de fuerza y busca eso de perder peso y mejorar su fuerza, como dijimos al comienzo, va a ser difícil, va a ser más factible que la persona mantenga la fuerza que ganó previamente en una normocalórica o sobre todo en un superávit, a que pueda seguir ganando fuerza en un déficit. Pero bueno, ahí sigue siendo algo muy meritorio que una persona mantenga su fuerza en
un déficit calórico. En atletas más avanzados, en gente más avanzada, sí, se puede dar de que mejore en un pequeño porcentaje su fuerza. Y sobre todo algo que también me viene ahora a la cabeza es no abusar del cardio, que mucha gente, como decías vos hoy, quiere hacer todo a la vez y no, si querés mantener la fuerza, o sea, es más complicado. Es que, a ver, creo... Te vas más a un déficit. Claro, a ver, creo que lo dijimos en el capítulo anterior con el tema de los mitos, que el cardio es una herramienta. Exactamente. El cardio es solamente una herramienta. Entonces, justamente si la persona quiere mantener o mejorar su fuerza en un déficit calórico, no puede abusar del cardio, tiene que tener contadas las calorías, como pasa en una normocalórica, pasa en un déficit. No puedo tener un déficit de 700, 800 calorías y querer mejorar mi fuerza, porque no va a pasar. Claro. Ni siquiera voy a mantener la fuerza que tuve. A ver, es algo completamente lógico. Yo necesito que sea un superávit, un déficit, que sea un déficit calórico, una alimentación hipocalórica muy progresiva, empezar de forma, digamos, liviana, de forma light, con un déficit muy corto y que sea progresivo, dependiendo de lo que vaya a durar, para yo poder mantener mi fuerza e incluso si quiero al principio, que el déficit es muy chico, poder ganar un poco más de fuerza. Pero tiene que ser así, tiene que ser progresivo e ir viendo cómo va avanzando la persona, en cada uno de su entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser, sea para así mantener la fuerza que yo obtuve previamente, tiene que ser un entrenamiento pesado. No puedo entrenar con poleas, claro. Tengo que entrenar con ejercicios compuestos. No bajar cargas. A ver, las cargas, también hay un tema con eso. Como decía, tengo que entrenar con ejercicios compuestos, preses verticales, preses horizontales, peso muerto, sentadilla. No puedo basar mi entrenamiento en puras poleas, porque así no voy a entrenar la fuerza. Sí, porque los dos temas son de ganar fuerza. Exacto, entonces, ¿puede haber algunas poleas? Sí, puede haber, pero mi entrenamiento tiene que ser de ejercicios libres, que yo pueda realmente trabajar la fuerza. Eso como base. ¿Y te parece que los dos temas estos dentro del mismo se dan más en iniciantes? ¿Más en personas principiantes? Que se puede dar en intermedios avanzados, pero digo, el principiante tiene más eso de ganar fuerza y otra cosa que se mantenga y así, porque digo, claro, a ver, más lineal la ganancia de fuerza. Como decía al principio, apenas empieza la persona va a ser factible que lo pueda lograr y ya cuando vayan pasando las semanas se va a dar cuenta de que va a tener o que seguir en un déficit porque su objetivo, supongamos que es ese, o pasar a ser un superávit porque su objetivo es principalmente ganar fuerza y masa muscular, o solamente masa muscular, va a depender de la persona. Pero lo principal es que la persona tenga su objetivo en claro. No quiero hacer dos cosas a la vez, porque eso no va a pasar. Y bueno, otra cosa muy importante que casi se me olvida es factor mental. Yo no puedo decir, no, vengo de un superávit o de una normocalórica con un superávit muy mínimo, como dijimos antes, estoy en un déficit, aunque sea un déficit corto, ya no tengo fuerza. Y la persona viene de tener un superávit de 700, 800 calorías por no sé cuánto tiempo, hace 2 semanas que está en déficit y ya está mareado, no tiene fuerza, no. Claro, pavadas. Factor mental. Pavadas no. Sí. No. Entonces, bueno, en ambos casos se puede, es difícil, pero se puede. A ver, si la persona estuvo meses o años quizás en un superávit, tiene para hacer déficit, no sé, un año entero. Entonces, que no pase eso de van 2 semanas, estoy en déficit, estoy mareado, no me recupero. No. Las cosas sobre la mesa, las cosas claras. La persona tiene para seguir entrenando fuerza, pesado, tranquilamente. Así que ahí el factor mental es un papel fundamental, es un papel
muy importante, que es donde mucha gente, por no decir la mayoría, termina fallando. Claro. Termina perdiendo en el factor mental y ahí es donde no ve después el progreso, aunque esté en un déficit progresivo. Y si sabemos que para ganar fuerza el factor mental es clave, o sea, la mente, el entrenamiento de fuerza es clave, el factor mental. Así que bueno, aclarado estos dos puntos dentro del mismo, así que ya saben, gente, entrenen con cabeza y con las cosas claras. Bien, y antes que me olvide, para cerrar el tema, son muchas cosas por ahí en la cabeza y a uno se le van mezclando las cosas. Tema de ganancia de fuerza o mantenimiento de la misma en un déficit. Algo muy importante que la gente no se da cuenta, por lo menos gente que no tiene un fin competitivo, es el tema de la fuerza relativa. Ejemplo, suponiendo de que en X persona su marca máxima a una repetición, su expresión máxima de fuerza en una sentadilla es 100 kilos. Pesando, vamos a suponer que la persona pesaba 80, está en un déficit. Bajó a 75, 76 o incluso 77 si quieren. La persona no pudo, por el déficit, subir de esos 100 kilos. Pero ¿qué pasa? Pudo volver a repetir esa máxima carga, pudo mover los 100 kilos estando en un déficit controlado, como dijimos antes. Pero entonces tenemos 100 kilos de máxima en una persona que pesaba 80 y 100 kilos de máxima, o sea, mantuvo su fuerza en una persona que ahora pesa 75, 76, una persona que tiene 4 o 5 kilos menos. Claro, entonces, en la misma persona. En la misma persona, obviamente. Entonces, siempre hablamos de la misma persona. No mejoró su fuerza, pero la mantuvo pesando menos. Entonces, levanta lo mismo pesando menos. Fuerza relativa. Esa persona tiene menos peso corporal y mueve la misma cantidad de peso. Entonces, es más fuerte. Llévenlo a un press de banca. La persona que en press de banca mueve 120 kilos y estaba pesando 84 kilos, entró en un déficit, no pudo mejorar esos 120 de banco, pero ya pesa 80, ya bajó 3-4 kilos, sigue moviendo la misma carga, relativamente esa persona es más fuerte. Así de sencillo. Perfecto. Quería aclararlo. Aclaradísimo, Nahuel. Ahora sí, terminamos con ese tema y pasamos al que sigue. Buenísimo, vamos. Bueno, gente, vamos a hablar del segundo tema y último, que es la carga progresiva. ¿Qué es la carga progresiva, ya sea en personas iniciantes, intermedios, avanzados, deportistas, etc.? ¿Qué te parece, Nahue, de este tema? El tema de la sobrecarga progresiva es algo que, por un lado, se puso como de moda, y por otro lado es algo que la gente no suele tener en cuenta, es algo que la gente por ahí se apura mucho en querer progresar de forma muy rápida, y la realidad es que por ahí no funciona de tal manera. Tengamos en cuenta de que la sobrecarga progresiva no es un método de entrenamiento en sí, sino que es una técnica. Es una técnica, como dice la palabra, sobrecarga progresiva, de a poco. Es una técnica que trata del aumento gradual de la intensidad o del volumen de entrenamiento. No necesariamente del peso. Yo puedo aumentar las series, puedo aumentar el peso, obviamente, las repeticiones, puedo jugar con otras cosas, como por ejemplo reducir los tiempos de descanso, utilizar rest pause, descansos pausa. Super series. Puedo también usar super series, biseries, un poco más complejo eso, pero sí se puede. Entonces, no solamente sobrecarga progresiva es ir subiendo peso. Y algo también fundamental es que la gente se cree que yo tengo que subir peso o que puedo subir repeticiones incluso también todas las semanas. Claro. Y no se va a dar así. En un principiante puede que sí. Se ven, al principio siempre es un progreso más lineal,
que yo puedo ir subiendo carga de forma más rápida, pero ya cuando van pasando cierta cantidad de tiempo no se da así. Ya deja de ser lineal y empieza a costar más. Tampoco, por lo menos yo en lo personal, considero como algo acertado el hecho de que la persona siempre busque progresar de la misma manera, subiendo los kilos. Claro, Porque como dijimos recién, tiene otras variables. claro. Vos, por ejemplo, como entrenador, no te digo como atleta porque nosotros tenemos nuestros propios entrenadores, pero vos como entrenador, ¿cómo lo manejarías en una persona iniciante? En una persona iniciante, primero mejorar su técnica de los ejercicios, que Primordial. ya me parece que eso ya es una sobrecarga progresiva. Exacto. Carga progresiva. Exacto. Y después ir sumando de a poquito lo que sería, bueno, una vez que tenga desarrollado la técnica, ir sumando un poco más de volumen, Excelente. ver la frecuencia. Y si hablamos, bueno, como dijiste vos anteriormente, una persona iniciante, yo creo que es más fácil que progrese en cuanto a esa carga. Exacto. O sea, la carga en general. Vamos a decir. Apenas empieza es más fácil Sí, que una persona intermedia. Pero está muy bien lo que dijiste. Es muy importante el hecho de que tengamos en cuenta que una persona que no sabe, por ejemplo, realizar una sentadilla y tiene que empezar con una regresión del ejercicio, una regresión del movimiento madre, del movimiento principal, en este caso una sentadilla con barra atrás, la persona, ¿cómo puede empezar? Bien, una sentadilla de copa, una sentadilla con el peso acá, una mancuerna. No puede bajar bien o se le levantan los talones, tiene que empezar con un banquito atrás. O simplemente está bien de dorsiflexión de tobillo, no se le meten las rodillas, no hay un varo, no hay un valgo, no se le levanta el talón, no tiene ningún problema con eso, pero le cuesta bajar, no puede bajar. Entonces va a ser una media sentadilla o incluso menos de una media sentadilla. Bien, una sobrecarga progresiva es que con el transcurso de los entrenamientos, de las sesiones, de las semanas, esa persona puede hacer una sentadilla sin peso, con la mano en la cintura, los brazos estirados, como más le guste, una sentadilla rompiendo el paralelo, bien hasta abajo, aunque no tenga carga, eso ya es una sobrecarga progresiva, porque la persona aprendió el movimiento, como decías vos recién. Después de eso sí, puede empezar a hacer una sentadilla de copa con un poquito de carga, unos pocos kilos, y ahí subiéndole las repeticiones, las series, el peso, hasta que domine lo que pesa una barra y ya pueda empezar a probar con una barra atrás. También está el tema, Nahue, de la edad de la persona. También. Eso pasa muchas veces que por acá viene gente grande y hacemos una subida al cajón, algo que sea más... transferible a esa persona. Transferible, claro, y a la vida misma. Exacto. Y me dicen la persona que por ahí después, al pasar de las semanas o de los meses, se cansa menos. Es más fuerte en ese movimiento, ¿no? Claro, no es lo mismo una persona que fue sedentaria toda su vida, de 60 y pico, 70 años, a un chico que nunca fue al gimnasio, pero estamos hablando de a lo mejor un chico de 20, 25 años, la capacidad de adaptación, exactamente, la capacidad de recuperación no es la misma. No se da igual en una persona de 20 años que una de 60. No. La carga progresiva. No, ni hablar, ni hablar. Algo que me gustaría también a mí decir, ya que me gusta también lo que es la historia, cuando surge la sobrecarga progresiva. Mucha gente habrá escuchado de la antigua Grecia, Milón de Crotona, el que se cargaba el ternero en la espalda, empezó preparándose para una olimpiada con un ternero de unos pocos, entre comillas, kilos. Él se empezó a hacer más fuerte, el ternero ya después no era un ternero, claro, era un buey de cientos de kilos y Milón lo movía. Ahí dejamos una imagen por acá. Hasta se dice que caminó, creo que eran 115, 120 pasos hasta el recinto donde se llevaban los Juegos Olímpicos y de ese momento, de la antigüedad, ¿no?
se lo cargó y lo llevó, según se cuenta. Así que ahí es donde se le da como inicio a lo que es la sobrecarga progresiva. Claro. Como para dejarlo ahí en un minutito. Exactamente. Y bueno, ¿y por qué funciona? ¿Por qué es algo que funciona la carga progresiva? ¿Por qué funciona? O sea, simplemente porque, bueno, el cuerpo es una máquina de adaptación, se adapta, va a llegar un tiempo que yo me voy a adaptar a cierto entrenamiento, y si yo llego a cierto tiempo con esa adaptación y no mejoro en carga, no mejoro en rep, no mejoro en frecuencia o en técnica, como hablábamos, no voy a mejorar. Simplemente el hecho de no voy a mejorar. Voy a quedar estancado, por así decirlo. Bien. Por eso esa técnica, ¿no? Que se dice técnica y no método. Exacto. El tema de la sobrecarga progresiva, como decís vos, es una técnica que utiliza el principio de estímulo, que es un estímulo, entreno. Empecé a entrenar, tuve el estímulo, rompí fibras. Me tengo que recuperar. Exactamente. Ahí viene la alimentación, el sueño, el descanso. Y luego la adaptación. Una vez que yo sigo entrenando con una cierta cantidad de carga, series, repeticiones, ya genero estímulo, ya me recupero, ya me adapto, tengo que, de alguna forma, seguir esa sobrecarga progresiva, porque si no, viene el estancamiento. Claro. Ahí es donde yo tengo que buscar hacer, por ejemplo, una sentadilla. Una persona X mueve 70 kilos y hace un 3x6. 3x6. Pasan un par de semanas. Lo que puedo hacer ahí, tengo muchas variables. Puedo, por ejemplo, una opción es pasar a hacer a un 4x6 o buscar hacer un 3x8. Son las dos válidas. Lo mantengo así por un par de semanas. Para no subir a 10 repeticiones ya puedo subir la carga. Puedo subir a 75 kilos. Y sigo buscando un 3x8. No bajo a 6. Mantengo el 3x8 pero con 5 kilos más de carga. Lo mantengo un par de semanas. Ya me voy adaptando, 2, 3 semanas. Me voy adaptando a esa carga. Puedo subir a 80 kilos o puedo con los 75 pasar a hacer 4 series. Son variables. Decido subir a 80 kilos. Bueno, voy un par de semanas, sigo con el 3x8. Puedo pasar a hacer un 4x8 antes de volverle a subir la carga. O sea, son variables dentro de lo mismo que significa la sobrecarga progresiva. Y un punto muy importante también, que la gente se apura en subir carga y no respeta la técnica. Claro. Y eso por ahí puede llevar también a alguna molestia, incluso a alguna lesión. Lesiones, sí. Bueno, como explicaba, el tema de la adaptación, esa adaptación que se genera mediante el entrenamiento, el estrés, siempre y cuando el entrenamiento sea el correcto, porque también vemos muchas personas que Ni hablar, su cuerpo ni se entera que entrenaron o que vinieron a entrenar, por así no, decirlo. hay diferencia entre ir al gimnasio y entrenar. Exactamente. O sea, pero si yo realizo un press de banca, lo estoy realizando bien, sigo una sobrecarga progresiva y empiezo mi técnica empieza a mermar, empiezo a no bajar hasta el pecho, empiezo a reducir el rango de movimiento por haberle subido repeticiones o kilos, y claramente estuve siguiendo mal esa sobrecarga progresiva. Claro. Porque ya mi técnica se está perdiendo, está saliendo fea, y ya ahí no hay una sobrecarga progresiva. Claro. Entonces, siempre y cuando la técnica siga saliendo bien, acorde, pulida, como tiene que ser, eso es lo principal. No hay que, o sea, muy importante a tener en cuenta, no hay que apurar. Claro. No hay que apurar los procesos. Hay que escuchar al cuerpo. Al cuerpo. Y sobre todo, bueno, también como explicabas vos hoy, hay cargas progresivas que se dan semanalmente, y otras pueden ser en un avanzado, en un atleta avanzado, o incluso en una persona que tiene muchos años en el tema del gimnasio, en meses. Lleve más tiempo, claro. Lleve más tiempo, progresar a largo plazo, vamos a decir. Así que bueno, y como decías vos también, no se puede progresar todo a la vez. No, es que si el cuerpo pide que por 2 o 3 semanas no se aumente porque no responde, porque necesita más descanso,
no hace falta que sea, como di en el ejemplo de la sentadilla, aumento la carga o aumento un par de repeticiones, mantengo un par de semanas, vuelvo a subir, no es algo que va a ser semana a semana. Puede pasar en una persona que recién arranca, que todas las semanas le aumente algunos kilos, también va a depender del ejercicio. Claro. Porque ejercicios como la sentadilla y el peso muerto, que yo le puedo subir 5 kilos en total, no le voy a subir 5 kilos al press de banca. Claro. O a un press de hombro, porque son patrones totalmente diferentes, se reclutan grupos musculares distintos, entonces la progresión no es la misma. No es la misma. Siempre le voy a poder subir un poco menos al press de banca, Claro. salvo algún caso puntual. Entonces también hay que tener en cuenta de qué ejercicio hablemos. Y ni hablar en el caso de una persona, y te habrá pasado también a vos acá, que a lo mejor dejó de entrenar por un caso lo estuvimos viviendo, por un caso de dengue o Sí. por lo que sea, dejó de entrenar 2 semanas, estuvo comiendo poco, su cuerpo estuvo luchando contra temperaturas corporales elevadas, fiebre, entonces esa persona no puede volver y pretender que va a levantar lo mismo. Sí, incluso nosotros veníamos progresando cada 2 o 3 semanas y bueno, volver a ese ritmo tiene que haber una readaptación, sí o sí. Tiene que haber una readaptación sí o sí, no hay que apurar los procesos en absoluto, en absoluto. Incluso si no se progresa, ponerle que no haya ninguna enfermedad ni haya nada y la persona esté comiendo bien, esté durmiendo bien y la carga progresiva no se da, tampoco hay que pensar que no se va a dar más adelante. También, como decís vos, respetar el proceso del cuerpo. No es necesario y obligatorio de que sí o sí sea cada 3 semanas o cada 4. También el nivel, ¿no? Exacto, hay que respetar el tiempo que deba llevar. Exactamente. Caso importante también, el tema de, que lo leía recién acá en los apuntes que tenemos, porque hay cosas que por ahí se nos mezclan, el tema de la alimentación. No puedo pretender seguir una sobrecarga progresiva si yo no estoy cuidando mi alimentación y mi descanso. O sea, a ver, esto es una mesa de 3 patas. Tengo el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Si una pata falla, la mesa se cae. Es así de sencillo. Entonces yo tengo que cuidar todo, si no la sobrecarga progresiva se va a ver afectada. Si se trata de una persona que está en un déficit calórico, la sobrecarga progresiva es mucho más difícil de llevar, como hablábamos en el caso de antes, de ganar fuerza en una normocalórica o incluso que es más difícil en un déficit. Si la persona busca una sobrecarga progresiva estando en un déficit calórico, es mucho más complicado. Claro. Ahí ya la situación es distinta, ahí cambia. Aclaradísimo, la verdad. Bueno, y ya como para ir cerrando un poquito este tema, que bueno, tratamos de resumirlo lo mejor posible que se entienda. Yo tengo anotado acá errores también en la carga progresiva. El no anotar, el no tener un seguimiento, ya sea, bueno, en este caso un entrenador o si la persona se entrena sola, Si no lo tiene, no anotar qué hice la semana pasada o qué hice Exacto. hace 2 semanas Y- para poder cumplir esa carga progresiva. hacerlo al voleo. Bueno, a ver, pasa lo mismo con la alimentación, que la gente, uno por ahí viene, nos pregunta cosas y cuando uno le pregunta a esa persona cómo come, la gente dice, yo como bien. Aseguro que el 90%, siendo generoso, de la gente que dice yo como bien, come mal. Se lo garantizo. Pasa lo mismo con el entrenamiento. Claro. Como hablábamos del press de banca, puede pasar en una sentadilla. Ciertos kilos, la persona los mueve bien, le agregan cuando no le tienen que agregar, no siguieron bien esa adaptación, esa sobrecarga progresiva o no hicieron las cosas bien fuera del gimnasio, le suben los kilos y no empiezan a ir bien hasta abajo, o sea, no empiezan a bajar bien, la sentadilla no llega al paralelo, empieza a hacer cualquier cosa y no, así no funciona. Así no funciona. O en otros ejercicios, por ahí ya más libres, como decíamos antes, un press de banca con barra, algo con mancuernas, press con mancuernas, subo las cargas, cuando no las tengo que subir, no las domino y ese press con mancuernas empieza a hacer cualquier cosa menos un press con mancuernas. ¿Por qué? Porque no estiro el pecho, acorto el movimiento, entonces eso ya no es una sobrecarga progresiva, o sea, eso es cualquier cosa.
Me hiciste acordar también, mientras te escuchaba, pasa también acá en el gimnasio que, por ejemplo, Pasan tantas damos una cosas. rutina de un mes. Ciertos ejercicios, ciertas repes, ¿no? Bueno, la persona cumple ese mes de entrenamiento de 4 días, 5 días, 3 días, bueno, lo que sea, lo que la persona pueda. Y claro, cuando vienen a cambiar la rutina, yo le digo, bueno, tráeme la rutina que te di, la que hiciste el mes. Me dicen, no, no la tengo, pero claro, yo necesito ver lo que hiciste para darte esa carga progresiva. Claro, aparte uno por ahí tiene ¿Entendés? tanta gente con cambios de rutina dentro de un gimnasio Claro, que uno se piensa que nos vamos a acordar de todo. Y claro. no. Es lo que decía vos, si la persona hizo un 4 de 8, yo le pongo, pues, suponete un 4 de 6 con 5% más de la carga que venía manejando. Sí, o que mantenga los pesos y haga un 4x10. O sea, son variables. Hay muchas variables dentro de lo que es la sobrecarga progresiva. Exactamente. Bueno, creo que está bastante Se nos ha bien ido explicado. incluso más de lo que debería, pero bueno, para dar ejemplos, para ser claros, por ahí se repiten las cosas, para enfocar en esos casos muy puntuales. Y nada, preferimos que se nos vaya un poco, pero que quede bien claro. Si lo tenemos que repetir 3, 4 veces, se Sí, repite, está muy bien. pero que quede claro. Bueno, Finalizamos aclarado el tema número 1 y el tema número 2 de este episodio. Así que bueno, espero les haya gustado, se haya entendido bien. Déjenos en comentarios qué les pareció, si tienen alguna duda, si alguna sugerencia para otros próximos episodios. Y bueno, Nahue, te saludo, hermano. Quiero, amigo, agradecerte a vos y de nuevo al Gimnasio Vital que nos permite filmar acá. Perfecto. Que nos olvidamos en el primero. Que nos olvidamos en el primero, exactamente. Bueno, Así que nada, será hasta la próxima. muchas gracias. Chao, amigos.